Muy buenas a todos y a todas. Estoy aquí porque quiero hacer un vídeo de reflexión de estos que hace tiempo que no hago, que empecé a hacer y que creo que son bastante útiles para poder pausarnos un poco y poder reflexionar sobre algunos aspectos que son interesantes a la hora de aprender. Hoy me gustaría hablaros de la escucha activa. La escucha activa es simplemente una cosa que se ha venido haciendo toda la vida y que ahora se está perdiendo en los últimos años, y es simplemente escuchar música. Pero escuchar música de forma activa, como dice su propio nombre, y no mientras estamos haciendo otras cosas, que es como se consume actualmente el 90% de la música. Últimamente, en los últimos años, he notado que hay como mucha carencia en cuanto a algunas habilidades necesarias para aprender a tocar algún instrumento, como son la falta de oído musical o la falta de sentido del ritmo, y esto, digamos, que comporta a veces serias dificultades para poder enfrentar ritmos con la mano derecha, en el caso de guitarra y de otros instrumentos, o la capacidad de deducir un ritmo solo escuchando la canción. Y yo en este caso no creo en las casualidades, sino más bien en las causalidades. Es verdad que todo forma parte de un contexto donde sí que según el país que se sea, pues se tiene más facilidades o menos a la hora de poder exteriorizar un ritmo o ejecutar una melodía y todo eso, pero de eso no vamos a hablar aquí. Sí que vamos a hablar de lo que podemos solucionar, porque si bien es cierto que somos presos del contexto, siempre es bueno hablar de estas cosas porque nos da pie a hablar de herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder solucionar errores y poder preparar y allanar el terreno a la hora de aprender algún instrumento. En realidad, si me sincero con vosotros, os tengo que decir que antes de aprender a tocar un instrumento deberíamos de hacer, pues no sé, un tiempo X que tenga que ver con la capacidad con el oído musical, con el sentido del ritmo, porque al final la música es básicamente eso. ¿Qué pasa? Que queremos, cuando empezamos a tocar un instrumento, al final lo que estamos haciendo es poner al servicio del aprendizaje de ese instrumento nuestras capacidades previas según lo que hayamos escuchado, y aquí está el problema. Y el problema no es otro que lo que os venía comentando antes, la falta de escucha activa. Podemos decir que escucha activa es sentarse o acostarse a escuchar un disco de la misma manera que vemos una película, por ejemplo, y la escucha pasiva es el resto de la escucha que hacemos mientras estamos conduciendo, mientras fregamos los platos, mientras barremos el suelo, toda la música que esté ahí de ambiente a la cual no le estamos prestando el 100% de nuestra atención es una escucha pasiva. Eso realmente, poco a poco y de generación a generación, se está cargando nuestra capacidad de aprender música. Esto se debe a un contexto audiovisual que nos hemos visto sumidos en la última década, sobre todo, donde ya necesitamos la imagen para todo. No hay un gran éxito en la música sin su correspondiente videoclip. Todo tiene que tener su versión con videoclip, porque si no, parece que el pack no llega, parece que la gente no se va a poner a escuchar algo que lleva consigo una serie de imágenes. Entonces, en ese contexto es el que nos movemos. A veces reflexiono en el porqué, y es que me da la sensación de que, como todo va tan rápido, necesitamos como experiencias plenas, que se ocupen todos nuestros sentidos en ella. Por ejemplo, cuando vemos una película, pues estamos recibiendo una historia, imágenes, sonido, música, todo a la vez, y el error está en pensar que cuando yo escucho una canción únicamente escuchándola, nos da la sensación de que tenemos como una necesidad de más información que no se nos está dando, de manera que tenemos que desactivar, entre comillas, la mirada, no estamos viendo nada y solo centrarnos en el oído. Esto a veces lleva a que no nos estemos concentrando realmente en lo que estamos escuchando, o ni siquiera estamos intentando escuchar algo porque está fuera de nuestros hábitos cotidianos. Esto igual los chavales no lo saben, pero en realidad es como se vive en los últimos 20 años, porque en los 90, 80, pues la gente se compraba su disco, sus cintas, su CD, su vinilo, lo que fuera en cada época, y se quemaban los discos de tantas veces que se escuchaba. Se escuchaba con los colegas, se escuchaba solo, se pasaban copias, ¿no? Y no había básicamente una industria tan audiovisual como ahora. Sí que había sus videoclips y sus cosas, pero a lo mejor de cada disco pues hacían 2 o 3 videoclips para poder promocionar en la MTV y poco más, pero en esta era ya no podemos pasar sin lo visual también. ¿Cómo podemos cambiar esto? Pues cambiando la visión realmente que tenemos sobre qué significa escuchar música.
Escuchar música no significa ponernos algo y que esté ahí de fondo, puede significar, de hecho, tanto es así que la industria, siendo consciente ya de que han cambiado los hábitos de consumo, pues al final tenemos escritores de música que, a sabiendas de que nadie los va a escuchar atentamente, pues no se esfuerzan en las letras, o productores que no se esfuerzan en cómo va a sonar la música, o compositores que ya hacen las mismas canciones, la misma progresión de acordes y tirando, porque saben que el público final no será crítico con lo que están haciendo, porque formarán parte del paisaje de lo que ellos están haciendo. Entonces, si no te conviertes en primera plana del oyente, pues al final da igual la calidad. Todo se correlaciona y al final escritores, productores y oyentes tienden a tener un perfil bajo, porque ni el escritor se ha esforzado, ni el productor, ni el compositor, y el oyente final no demanda eso, sino que demanda cosas para su vida cotidiana, para mientras friega los platos. Sin embargo, podemos focalizar el oído, debemos entrenar el oído para poder ser focalizado, es decir, a diferencia de lo que suele haber, cuando alguien hace una escucha activa, está escuchando el disco y lo puede escuchar 7 veces seguidas, que yo no digo que lo hagáis, pero se puede hacer, escuchar muchas veces el mismo disco, la misma canción, y cada vez escuchar cosas diferentes. Sin embargo, podemos hacer, por ejemplo, si no estamos familiarizados, pues una escucha de un disco que esté en castellano, en nuestro idioma, y escuchar las letras, qué nos quiere contar el autor, qué quiere decirnos, qué mensaje quiere transmitir esa persona, y nosotros vamos a escuchar esa obra escuchando realmente lo que nos están contando, porque si alguien está cantando y contando, por lo tanto, algo y no le estamos prestando atención, pues es como si alguien estuviera leyendo un libro o alguien le estuviera leyendo un libro de nuevo mientras está fregando los platos. ¿Verdad que no? O como si estuviéramos viendo una película mientras, no sé, mientras hacemos crochet o mientras cocinamos, por ejemplo, ¿no? No le vemos mucho sentido. Pues esto es igual. Si alguien nos está cantando y contando algo, podríamos empezar a focalizar el oído, primero parándonos y escuchando lo que nos quiere decir esa persona. Al final un disco dura ¿cuánto? 45, 40 minutos, 50, es menos que una película y igual que un capítulo de cualquier serie que podamos estar viendo. Eso pensando en la letra. Si pensamos en la música, podemos escuchar qué hacen las guitarras, qué hace la batería, qué hace el bajo, cómo se interrelacionan entre sí. Podemos fijarnos en las estructuras de las canciones, que ahora ha hecho una doble estrofa y ha saltado el estribillo. Pues esta canción resulta que tenía puente, la otra no, esperabais que hubiera un puente, pero ha terminado en el minuto 3 y no ha habido ningún puente, lo que hace que tenga una estructura más sencilla, por ejemplo. Podemos mirar también respecto a las letras si tienen hilo entre las distintas canciones, siendo así un disco conceptual o un disco normal, habitual. Podemos también opinar para nosotros mismos si son complejas o no, tanto las letras como la música, si tiene solos de guitarra, si no, y si ya somos músicos, pues incluso podemos eso, pensar o bien en estructura o bien en qué tonalidad está la canción, o si el solo está en frigio, o 1000 cosas que podemos hacer. Por eso los músicos de la vieja escuela, aunque yo no me considero tan de la vieja escuela ni de los modernos, estoy ahí en una frontera un poco extraña, pero sí que, por ejemplo, he gastado mi dinero en muchos discos, tanto de vinilos como de CD, porque sé que voy a escucharlo muchas veces. En cambio, una película, a menos que sea una obra maestra del cine, en mi caso no me sale de verla muchas veces porque ya la has visto. Pero el disco tiene como muchas dimensiones, como os decía antes, cada vez escucho un disco diferente aunque sea el mismo. Aunque igual no lo veáis claro, todo lo que estoy diciendo tiene muchísimo que ver con aprender a tocar un instrumento. Nadie podría escribir una novela si no ha leído nunca una novela. Nadie nunca podrá aprender a tocar bien la guitarra, la batería, si nunca se ha puesto a escuchar la música. No podemos pensar que por estar escuchando durante toda la vida música de fondo, eso va a calar en nosotros. Cuando nosotros escuchamos algo y la escucha es realmente activa, es una escucha entregada, pues nos va calando en el cerebro. Es una cosa que va como el goteo de riego, el riego por goteo, ¿no? Que es poco a poco, pero se va mojando la tierra. Pues esto es igual. Si escuchamos siempre las cosas de fondo, pues no cala nada. Todo lo que consumamos sin prestarle la suficiente atención no llega a donde tiene que llegar. Y nosotros, vosotros, que estamos aprendiendo instrumentos y todo eso, tendríamos que desarrollar una capacidad, una sensibilidad especial hacia la música. En realidad, cuando yo os digo el ritmo es este,
o la ejecución de la mano derecha es esta. En realidad son indicaciones para ayudaros a familiarizaros con los ritmos, pero en caso de guitarra estoy hablando ahora. Pero realmente los ritmos son cosas que se pueden deducir, que si hemos escuchado la música suficiente y cuanta más variedad mejor, veréis cómo es algo que se puede deducir, ni siquiera habría que especificarlo tanto ni que explicitarlo tanto. Es verdad que mi cometido es acercar la música a todo el público, entonces yo tengo que poner flechas, tengo que deciros cómo funciona y todo eso. Pero quiero que sepáis que yo muchas veces no recuerdo cómo he aprendido las cosas que he aprendido. Y mis compañeros músicos seguro que saben de lo que estoy hablando porque no somos conscientes de haber aprendido muchas cosas de las que hemos aprendido. Y sin embargo, ¿por qué las sabemos? Pues simplemente porque hemos escuchado quizás, sobre todo y de pequeño, hemos escuchado gran cantidad de música y luego a la hora de articular todo eso es algo como que ya estaba ahí. Entonces, es verdad que hay cosas que yo no os puedo enseñar, nadie os puede enseñar. Tiene que partir de vosotros. Y desde luego nunca es tarde para poder hacerlo, incluso los que ya están aprendiendo instrumentos pueden empezar a hacer escuchas activas de los artistas de siempre. Seguro que redescubren muchas cosas, seguro que si escucháis canciones o discos que ya habéis escuchado en el pasado, si aprendéis a focalizar el oído, escucháis un montón de secretos dentro de esos discos. Por eso hay discos muy buenos, con una producción exquisita, con miles de detalles, donde por mucho que hayas escuchado el disco cientos de veces, sigues descubriendo cosas nuevas, ¿no? Hay titanes en esto, ¿no? Yo no os voy a pedir a los que no estéis acostumbrados a hacer escuchas activas que os escuchéis a Mike Oldfield, pero sí que es verdad que hay joyas de discos que nunca terminas de descubrir bien y discos de los que yo soy muy seguidor. Si tuviera que hacer una guía rápida para invitaros a que escuchéis música de forma activa, os diría que el primer disco que escuchéis de esta manera sea un disco en vuestro idioma, que sepáis lo que está, o de un idioma que sepáis lo que se os está transmitiendo, porque así podréis también entender la interpretación que el cantante está haciendo de esas letras. No va a cantar de la misma manera una canción alegre que una triste, o una frase alegre y para en el estribillo decir algo triste. Entonces, todo eso son cosas que podéis ir entrenando. Primero, con un disco en vuestro idioma o en un idioma que conozcáis. Segundo, luego podéis prescindir de tener que entender el idioma y podéis escuchar discos en otros idiomas, porque solo por el hecho de cómo lo está cantando el cantante y del contexto sonoro sabréis más o menos de qué va. O sea, dejad que la música os hable. La música habla por sí misma, no necesita realmente una letra. Y luego, a más, pues podéis poneros música instrumental, discos de música instrumental. Mike Oldfield tiene discos de música instrumental muy buena, Jean-Michel Jarre y muchísima gente más que no necesita ni voces, ni siquiera letras, ni nada para transmitir un montón de sentimientos. Música clásica, compositores contemporáneos, bandas sonoras de películas, bandas sonoras de videojuegos, hay una locura, un mundo. Y a mí me gustaría, aunque sé que nado contracorriente con esto y que desde luego no se parece en nada a la forma de consumo de la música de hoy, sí que me toca a mí desde mi humilde posición de reivindicar eso. Porque como oyentes sentiréis un placer inmenso de poder consumir música de esa manera una vez que ya os hayáis acostumbrado y entendáis que le tenéis que dedicar un poquito de tiempo, y como ejecutores de música, como músicos, se os abrirán las puertas a una mayor variedad rítmica, a una mayor variedad melódica cuando estéis aprendiendo a improvisar con escalas y todo eso, a una mayor variedad incluso de instrumentos para poder aprender. Se os abrirán las puertas de otros instrumentos, y como habréis desarrollado esa base que es tan importante, pues la verdad es que podréis comprobar cómo la dificultad del aprendizaje del instrumento que sea desciende una barbaridad, porque ya está en la ecuación la intuición, está en la ecuación la base que a veces falta. No digo que esto sea un problema generalizado, pero desde luego que a todo el mundo, de los que tienen mucha dificultad, de los que tienen solo un poco o de los que no tienen ninguna, siempre viene bien mantener escuchas activas y naturalizar el hecho de escuchar un disco exactamente igual que vemos una película. Así que esta es mi reflexión de inicio de curso. Me parece que era muy pertinente, y como llevo mucho tiempo dedicándome en este verano a la estructura administrativa de la escuela, a mejorar nuestros servicios, a la comunicación con mis compañeros y todo eso, he dejado un poco de lado lo docente, me siento un poco mal por ello,
Así que nada, estos últimos días estoy remodelando el temario y todo eso, estoy pensando en muchas cosas, esta era una de ellas y esta en concreto la quería compartir con vosotros para animaros que, además de mí, pues también vosotros hagáis una pequeña reforma en la forma en la que entendemos el hecho de escuchar música. Así que nada, nos vemos ya muy prontito, un abrazo y nada, hasta pronto.